Hijos de la mazorca, mierda, que intro tan más chafa joder. Bueno, no voy a hacer tanto rodeo, y como vieron en el título del video, les traigo las 12 guerras que más muertes han traído. Eso incluye soldados, civiles, terroristas, y esas cosas XD, pero lo haré por partes, ya que no quiero que cada video tarde mucho. Oye, espera, ¿puedo participar? Mierda Beatriz, ¿qué haces aquí? Puede participar, ya no la puta madre que te parió. ¿Qué tal si comenzamos de una vez? Me parece bien, jajajaja. Primero que todo, ¿qué es guerra? La guerra, en su sentido estrictamente técnico, es aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, preferiblemente, mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte, individual o colectiva, y daños materiales de una entidad considerable. La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Es quizás la más antigua de las relaciones internacionales, y ya en el comienzo de las civilizaciones se constata el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, exigir un desarme o imponer algún tipo de tributo, ideología o religión, sometiendo, despojando y, en su caso, destruyendo al enemigo, en lo que se podía llegar y se llegó frecuentemente al genocidio. Es más, este tipo de conducta gregaria es extensible a la mayor parte de los homínidos y se encuentra estrechamente relacionado con el concepto etológico de territorialidad. Con todo esto claro, proseguimos con las 12 guerras con más muertes a lo largo del conflicto, parte 1. Número 12, guerra en el este de Ucrania. Muertes totales, más de 9.000. Fecha de inicio, 2014. La guerra en el Donbass, denominada también guerra en el este de Ucrania, es una serie de enfrentamientos armados sucedidos en las regiones del este de dicho país a partir del 12 de abril de 2014, como reacción contraria al Euromaidán, y que se produjeron tras las protestas prorrusas en este país y la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk. Desde principios de marzo de 2014, se realizaron manifestaciones prorrusas y de grupos contrarios al nuevo gobierno establecido en Kiev tras el Euromaidán en las provincias de Donetsk y Lugansk, territorios llamados en su conjunto Donbass. Estas manifestaciones se intensificaron tras la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa, donde también se habían realizado movimientos similares. La escalada del conflicto desembocó en un conflicto armado entre las fuerzas independentistas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el gobierno de Ucrania. Antes de que hubiera un gran cambio en la cúpula dirigente en agosto de 2014, el liderazgo de las fuerzas separatistas consistía en un número muy significativo de ciudadanos rusos. Además, según las distintas informaciones, los paramilitares rusos que se trasladaron a combatir junto a los independentistas representan del 10% al 80% de los combatientes totales. Entre el 22 y el 25 de agosto, Rusia envió un convoy humanitario a la zona, cruzando la frontera hacia territorio ucraniano sin permiso del gobierno del país. Desde entonces ha enviado hasta una decena. Se ha denunciado que en estos convoyes Rusia ingresó supuestamente artillería y personal en territorio ucraniano. Según las noticias recibidas desde la zona, las fuerzas prorrusas controlan la parte suroriental del Oblast de Donetsk, cerca de Novosibirsk. Los insurgentes han logrado recuperar gran parte del territorio que controlaban antes de la ofensiva del ejército ucraniano desde el otoño de 2014, que los había hecho retroceder considerablemente. El 5 de septiembre se firmó el Protocolo de Minsk, que establecía un alto el fuego. Ante la consolidación de un frente de combate, tras los sucesivos alto el fuego, los señores de la guerra han ocupado grandes extensiones de terreno en la zona prorrusa. Número 11, guerra de Libia. Muertes totales, más de 10.000. Fecha de inicio, 2014. La guerra de Libia se enmarca dentro de la violencia ocurrida en Libia entre los grupos armados que derrocaron a Muammar el-Gaddafi en la guerra de Libia de 2011 y que desde entonces se enfrentan por el control del país. Las hostilidades comenzaron cuando el general Khalifa Haftar ordenó la disolución del Congreso General de Trípoli, dominado por los hermanos musulmanes, tras haber prolongado unilateralmente su mandato. Al mismo tiempo lanzaba con el apoyo de gran parte del Ejército Nacional Libio la llamada Operación Dignidad contra los grupos yihadistas e islamistas en Benghazi, algunos de los cuales también eran leales al Congreso.
Este intento de deponer al gobierno se explicó como una acción patriótica del orden castrense, pero bien podría atender a razones clientelistas. La mayor parte de los oficiales provienen del este de Libia, región reticente al control de la capital sobre sus asuntos internos, entre ellos la exportación de petróleo. Paralelamente, grupos armados de la ciudad occidental de Sintan expresaron su apoyo a Akhtar y amenazaron al Congreso con forzar su disolución. Como respuesta se formó la coalición Amanecer Libio, con el objetivo de expulsar a las fuerzas sintaníes de sus posiciones en Trípoli. Dicha alianza se componía de milicias islamistas, opuestas ideológicamente a la Operación Dignidad, de brigadas de Misurata, enfrentadas regional y políticamente con Sintan, y de otros grupos que meramente trataban de expandir su control efectivo sobre la capital. Número 10. Insurgencia islamista en Nigeria. Muertes totales, más de 21.400. Fecha de inicio: 2009. Países involucrados: Nigeria, Camerún, Níger y Chad. El conflicto islamista en Nigeria comenzó en 2002 con la formación del grupo terrorista fundamentalista islámico Boko Haram. Desde 2009, el conflicto entró en una espiral de violencia, provocando más de 3.600 muertos en menos de 3 años. De acuerdo con un estudio sobre demografía y religión en Nigeria, los musulmanes suman el 50,5% de la población del país. Los musulmanes viven predominantemente en el norte de Nigeria, donde la mayoría de ellos es suní. Los cristianos son el segundo grupo religioso, con el 48,2% de la población. Viven principalmente en el centro y sur del país, mientras que los seguidores de otras religiones constituyen el 1,4%. Dado que los musulmanes forman prácticamente la mayoría de la población, muchos de ellos exigen la introducción de la Sharia o ley islámica como principal fuente de la legislación nacional. 12 estados del norte aprobaron la Sharia como la base de sus brazos ejecutivo y judicial en 1999 y 2000. Durante el conflicto, la insurgencia islamista se ha hecho con el control de algunas zonas del país. El 3 de enero de 2015, los terroristas asaltaron una base del ejército en la ciudad de Bagaí. Tras la huida de los soldados que la custodiaban, la capturaron al día siguiente. Y en marzo del mismo año, villas como Damasak seguían en su poder. Número 9. Guerra civil yemení. Muertes al año: más de 24.000. Fecha de inicio: 2014. Países involucrados: Yemen y Arabia Saudita. La guerra civil yemení es un enfrentamiento armado en medio de un conflicto político de poder que está atravesando la República de Yemen, como consecuencia del golpe de Estado sufrido en 2014. La guerra civil es un conflicto entre dos entidades que reivindican constituir el gobierno yemení. Los separatistas del sur y las fuerzas leales al gobierno de Abdrabbu Mansur al-Hadi, con sede en Adén, entraron en conflicto con los hutíes y sus fuerzas, leales al expresidente Ali Abdallah Saleh. La organización Al-Qaeda en la península arábiga y el Estado Islámico de Irak y el Levante también han participado en el conflicto, llegando la QP a controlar algunos territorios en el interior y trechos de la costa. En este contexto, hay en curso una intervención militar extranjera, Operación Tormenta Decisiva, que comenzó cuando la coalición de estados árabes, liderada por Arabia Saudí, emprendió una campaña de bombardeos en territorio de su vecino Yemen, el 25 de marzo de 2015, para intentar repeler a las fuerzas hutíes, presuntamente respaldadas y armadas por Irán. Pese a los ataques de la coalición, la mayor parte de las víctimas resultan ser población civil. El 18 de agosto, Amnistía Internacional denunció que se cometían crímenes de guerra contra la población civil de Yemen, incluyendo a las fuerzas leales a Abdrabbu Mansur al-Hadi en el grupo de los responsables de los mismos. Para sustentar su informe, Amnistía Internacional presentó evidencias de 8 ataques aéreos que mataron a 141 civiles y dejaron heridos a 101. Ambas partes utilizan como armas cohetes de granizo, mortero y artillería, consideradas imprecisas y que no permiten discriminar objetivos en zonas altamente pobladas. Por ello, Amnistía Internacional reclamó al Comité de Derechos Humanos de la ONU la creación de una comisión independiente para investigar estos supuestos crímenes. En esta guerra, se han coaliado varios países, tanto con Yemen como con Arabia Saudí, tales como Bahrein, Kuwait, Qatar y algunos mercenarios americanos, como México, Colombia, Venezuela y Guatemala, y respaldados por Estados Unidos, China, Eritrea, Reino Unido, entre otros.